Hello, everybody. Hola, Maicon. Hello for all the people that is attending our meeting today. We are going to enjoy this session talking with Maicon from an English school located in Malta. He's going to talk with us in English mainly, but of course we are going to get a summary every around, I don't know, 10 minutes to can share with all of you the information in Spanish. Thank you very much for attend us today. Enjoy it, and of course we are going to upload this video in our YouTube channel in order to get the people access for this important information any moment. Gracias de nuevo por su asistencia. Este video lo dejaremos en nuestro canal de YouTube. Hoy nos encontramos con Maicon, quien representa la escuela BELS, Business English Language School, es lo que significa su nombre. Es una escuela de altísima calidad, de muy buena calidad. Hemos trabajado con ellos hace alrededor de 5 años, enviando estudiantes a estudiar inglés allí. A pesar de que en muchas ocasiones se tiene como la idea de que Malta puede no ser el mejor lugar para aprender inglés por la concentración un poco del maltés, de pronto por la fama de que es un destino con mucha rumba, que lo es definitivamente. Sin embargo, dentro de todo este espacio se pueden encontrar pocas opciones de buena calidad, bastantes opciones de quizás en precios muy asequibles, pero quizás con no la mejor calidad en cuanto a estructura de programas, en cuanto a mix de nacionalidades, en cuanto a número de estudiantes por clase, en cuanto a materiales de estudio, en cuanto a seguimiento y acompañamiento de la institución con los estudiantes. Todas estas variables que realmente BELS, lo decimos por la experiencia que han vivido nuestros estudiantes, siempre ha sido súper exitosa. Todos nuestros estudiantes han estado muy satisfechos. Tenemos algunos testimonios en nuestro sitio web. De hecho, BELS también tiene varios testimonios de personas de Latinoamérica y del mundo, donde con sus testimonios podrán ver de primera mano pues la calidad de clases que pueden encontrar allí. Entonces, bueno, que disfrutemos esta sesión. Thank you very much, Michael, for your time again to be here with us today, talking about where is Malta and all that offers the country and also the school. Hola, hola a todos. Gracias por tu invitación. Yo me llamo Michael, soy brasileño, hablo un poquito español, pero que yo tengo vergüenza de hablar español porque sé que no es muy bueno. Siempre hablo portuñol en mi cabeza. Si hablas alguna cosa que no es correcto, por favor, discúlpeme. Y David va a corregirme. No, muy bien, excelente. Muito obrigado. Malta is a very small country in the Europe. We are based here, just side by side with Italy. Acá es Sicilia, no Malta. Malta está entre Tunisia y Italia. El país tiene influencia de África, árabe, italiano, francés e español también, por causa de la inmigración que tenemos en nuestro país. Malta es un archipiélago, not only one island. We have multiple islands.
the three main islands of Malta. It calls Malta as well. This is the main destination and the biggest island of the country. The second island is Gozo. And the third is Comino. When you know, Comino es como Cartagena para maltés. Es una pequeñina isla paradisíaca con un mar buenísimo para nadar. Gozo. Michael, one question. Yes. ¿En Comino viven personas? Es decir, ¿es habitable la isla? Sí, tenemos una familia que vive en la isla como los guardianes de la isla. Okay. They were granted to get a piece of land to have their home there, to take care of the island. So if anything happens in the island, they can notify the authorities and someone can be helped, or if there is a fire, so to protect the island. I am jealous of them in the reality. Yes, I can imagine. It's all the island for them to enjoy it. No verano es muy popular, pero también es popular no solamente por la playa, para acampar, para acampamiento. Okay. Acá en Gozo, it's where we opened our first English school 25 years ago and focus on English, business English. With the time, we realized that we have to open to English students as well, and is when we started growing up. So here we are in a farm area. We have 9 classrooms. And here we focus more on the adults. So 35, 30, even 40, 50 plus, or more mature students that are seeking for a calmer place to study. Oh, but my student, he's 22 and he's very excited about Gozo. Can he study there? Yes, absolutely. Because we accept students from 18 years old and older. But it's a calmer place. And I know for Latinos, they prefer something busier. To arrive Bueno, aquí digamos que aunque has estado hablando very slowly and clearly, de pronto para reforzar la idea que nos has mencionado in Spanish, nos cuenta Maicon que BELS inicia en Gozo 25 años atrás, precisamente dando alusión a su nombre, Business English Language School. Empiezan ofreciendo programas de negocios, de inglés de negocios puntualmente, y dado el volumen de personas y el interés de las mismas, abren clases de inglés general. Es un espacio que precisamente como se ha desarrollado más como un inglés de negocio, muy seguramente el perfil de estudiantes que están allí, y además por ser una parte del país mucho más tranquila, mucho más enfocada en estudiantes adultos de 30 años en adelante. Por supuesto que habrán excepciones de chicos más jóvenes que se sienten más cómodos allí, pero pues digamos que el perfil sí tiende a ser de personas mayores en este lugar. Ya digamos que identificando un poco lo que es la cultura latina y el interés de vivir en una atmósfera un poco más movida, llamémoslo así, las personas eligen mucho más el otro campus que está en Malta, que ya nos hablará Michael un poco de ese espacio. In Malta, when we chose our destination here, we did
We didn't want to open in the busiest area of Malta because we wanted to keep offering the students a unique experience, a personal treatment, not to be just one more school in Malta. The busiest area of Malta is here in St. Julian's. So, muchos estudiantes conocen Malta por la fiesta, los ajitos, y todas las fiestas es en St. Julian's. Pero estamos en Samples Bay. No estamos muertos. Acá en Samples Bay tenemos muchas cosas para tú hacer acá. One of the main destinations, one of the best places to be in Samples Bay, especially during the summer, Café del Mar. Okay, there is one Café del Mar in Cartagena. Oh, you see? Yes, yes. There is Café del one Mar. It's the most popular beach club in Malta. A lot of students, actually, especially during the summer, a lot of students, they come from St. Julian's to Samples Bay to party because here is the best place to party during the weekend because you can see the sunset, one of the best sunsets of the island. You have good food and you can party in only one place and you have the beach here. Esto es algo muy interesante porque efectivamente el Café del Mar que hay en Cartagena está construido sobre la ciudad amurallada. Entonces es una muralla y encima de la muralla, en una esquina prácticamente, está construido Café del Mar, donde también es uno de los mejores lugares para ver el atardecer y el mar, digamos que en el fondo. Así que muy interesante porque seguro que es un concepto que busca la marca en los lugares donde se encuentra. Muy interesante. Quiero ir a Malta. And just here is the National Aquarium. So, tu podes passar, conhecer o aquário e festear no mesmo lugar. Huh? The accommodation is just over here. So it's a 20 minutes walking from here. Very convenient. The school is here in the main road of Samples Bay. Here we have a lot of bus stops where you can go to anywhere in the island, and you have a lot of places to eat, bakeries, coffee shops, restaurants, supermarket, anything you can find here in Samples Bay. Samples Bay, you won't miss anything of the island. And the accommodation is very close to the school, so you can save money on bus ticket. We have 2 residences. One is just over here in this building. Let me show you in the map so it's easier for you to see. Here, the Google car couldn't go here, but I can show you here in the corner. The school is just over here. And our residence is just over here in the corner. Let me go from the other road so I can show you from the... I like to use Google Maps because it's easier for you to have an idea of distance and location as well. Here we have a very nice kiosk. They serve very good food, very cheap, and also you can have drinks over here as well.
and it's just in front of the sea. This day, you can see that people are wearing jackets, so it was winter, and the sea was not that pretty, because probably it was raining the day before. Here is our student residence. This is one of our apartments. So from the window, you have the view, and taking the stairs, you go down to the beach, and if you keep walking the corner, you go to the school. So it's very easy to live close to the school. It's very convenient. The second accommodation we have is the superior. That is also very close. Just 20 minutes walking. So the school is here. You can walk in the main road, and in 20 minutes, you are here in our other residence. Which is this building over here? Huge building, a family building, so it's very quiet, perfect for a student environment. We have 14 apartments in total, and 10 are in this building that are it's our superior apartment, which is also in front of the sea. Do you want to tell David a little bit for Dan? Yes. Um, uh, can you please keep the zoom of the map Like a little bit? this? Less zoom, please. Exactly. Nos explicaba un poco Michael la ubicación de la escuela de BELS en Malta puntualmente. Cabe mencionar que la capital de Malta es Valeta, y una de las zonas más populares y concurridas en términos seguramente de rumba, discotecas, restaurantes y toda esta parte de entretenimiento está en St. Julian's. Por supuesto, como en todas las ciudades del mundo, entre el lugar sea más concurrido en esos aspectos, muy seguramente todo el costo de vida es un poco más alto. La ubicación que tiene BELS, precisamente, digamos que ha sido pensada para estar en un lugar un poco más local, no, no con, digamos, con un ambiente tan internacional, llamémoslo así, sino en una zona un poco más local, donde igual, como nos mostraba Maicon, hay mucho por hacer alrededor, pero todo a un precio mucho más maltés, llamémoslo así. Está muy cerca del Café del Mar en Malta, muy cerca del acuario. Nos estaba mostrando un poco el ejercicio de lo que es los dos espacios de hospedaje. Uno es básicamente a 3-5 minutos caminando atrás de la escuela, con vista hacia el mar. Que este es el hospedaje Comfort, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, en la residencia Comfort. Comfort, y a más o menos unos 15-20 minutos caminando hacia la izquierda se encuentra el hospedaje superior que, digamos, tiene algunas características también un poco más novedosas, tal vez en tanto la infraestructura del edificio como lo pudimos ver, como también la disposición de los apartamentos donde se pueden encontrar. Por ejemplo, entiendo que las principales diferencias es que aquí tienes aire acondicionado, quizás un poco más moderno todo el espacio, lo cual pues obviamente ya dependiendo de lo que prefiera cada quien, pues están ambas posibilidades, donde definitivamente pues la cercanía con la escuela hace de un gran atractivo, ya que pues obviamente vas a encontrar en la zona todo. Tiene supermercados, obviamente los apartamentos están full acondicionados, con cocina, con todos los utensilios necesarios en una cocina, que eso me parece una pregunta interesante, lavadora, secadora, everything is included in the units, right? Yes, sí.
La residencia superior tienes aire acondicionado en el cuarto, lavadora en la área común para los estudiantes. Cada apartamento tenemos máximo 6 estudiantes por apartamento. Solamente 6. No más que 6 por apartamento. Tenemos cuartos individuales y cuartos dobles. ¿Dobles? Dobles, muy bien. Este es una típica puerta maltesa. Malta is very old, I'm not going to say old, but it's very old. It's a 7,000 years country. So you're going to see a lot of old buildings like that in Malta, which for me is one of the most beautiful things to see in Malta. I know looks like very weird, different, but this is very typical in Malta. And it's the doors as well. And one of the things that I wanted to show, you're going to see a lot of different type of doors. And this is something very unique of the country as well. Okay, great, interesting, and I think all the architecture comes from Europe, Italy, France, also from Africa. Is a mix between all the cultures that have been involved in the history of the country. Sí, tenemos ciudad, la antigua capital de Malta es Mdina. Mdina and Rabat. Rabat outside, Mdina inside. Es mucho arábico estes nombres, por causa da influencia árabe en el país. Mdina es la antigua capital de Malta, es mucho rica con historia, cultura. Tenemos acá la Medina Catedral, que el nombre es San Paul's Cathedral, Catedral de San Paulo. ¿Por qué tenemos nombre de San Paulo? La ciudad de BELS es también San Paulo. Esta isla pequeñina es también San Paulo. Por causa de los apóstolos San Paulo, vivir en Malta por muchos años. And did some milagres. Miracle. Sí, hace algunos milagros en Malta. El pueblo de Malta es muy grato para el apóstolo San Paulo. Para homenajear, darse el nombre de mayor ciudad de Malta para apóstolo San Paulo, ciudad de San Paulo, Bahía de San Paulo. Ok, súper interesante. Do norte da ilha, tenemos también las mejores playas de la isla. Acá tenemos las fiestas, tenemos la capital y tenemos la ciudad para compras. Pero acá tenemos las mejores islas, mejores playas de la isla. Tenemos la mayor playa de arena, sand beach. How do you say sand beach in Spanish? Sí, playa de arena, está bien. Playa de arena. Sí, la mayor playa de arena de Malta. Tenemos Popeye Village, un lugar que no puede dejar de conocer. El Popeye Village es un parque built in 1980. Okay. Ele foi construída para for the movie of Popeye with Robin Williams. Okay. And the movie maker left this
as a present to the country. And now it's a resort and you can visit. You need to pay an entrance to enter the park. So you can visit all the little houses and also enjoy the play here by the beach. Fue filmado Popeye allí. ¿Cómo? Fue filmado Popeye, la película de Popeye. Ah, sí, la película de Popeye, sí. Pero si tú no quieres pagar para visitar, puede vir acá. ¿Eh? Tenemos un autobús o puedes caminar también. Caminando, tú caminas solamente 20 minutos de acá y estar en Popeye Village. De nuestra residencia, tú pegas un autobús acá, 10 minutos y estar acá. Más 20 minutos caminando, estar acá. Súper. Super. Tenemos Gadira Bay, Melilla Bay. Es la mejor playa de arena de Malta. Es buenísima. La color de la isla es muy única. Bien, sí. Perfect for you to spend the day here. Para pasar los días, conocer la playa acá. Y muy perto de la escuela. ¿Es una de las playas más grandes? Sí, es las playas más grandes de la isla. Ok. Pero que quiero ir para fiesta, yo quiero ver gente, yo quiero bailar. Ok. Si quieres ir para San Julias, puedes pegar un autobús, 30 minutos, 40 minutos, y estás en San Julians. So, no es muy complicado para visitar la capital de la fiesta de Malta. Perfecto. Malta is a very safe destination. I know a lot of people are, I'm going to talk now in English because for me it's easier. I know a lot of people are concerned about the situation in Ukraine and Russia. It's devastating. I am devastated. I am heartbroken. But fortunately, this does not interfere in Malta. If you see, we are here. Ukraine is here. For something to happen, they need to cross the whole half of the Europe to arrive here. And we are such a small country that we are no threat to anybody here. The problem, again, is devastating, but it's here. We know that they are coming a lot to Poland, but it's still only in this area. Exacto, sí, total. Pues, estamos hablando un poco de que es un lugar bastante seguro, pues como vemos está, digamos que en medio del mar Mediterráneo, pues con todos los sucesos obviamente desafortunados que después de la pandemia, que igual también tuvo muchos espacios que complicaron un poco la llegada de estudiantes a Malta, porque las vacunas tenían que ser validadas, porque tenían que hacer una cuarentena antes de llegar a Malta, un montón de temas que obviamente complicaban el poder llegar directamente a la isla. Ahora pues se suma este nuevo episodio desafortunado de la historia de la humanidad, donde pues esperemos que a pesar de que ya es algo efectivamente devastador, pues
pare pronto, pare pronto. No es, digamos que muy fácil que este problema pues llegue a impactar Malta de alguna manera en este instante, no directamente, porque muy seguramente no solamente Europa, sino el mundo entero pues se verá con una gran movilización de ucranianos pues tratando de encontrar un espacio para estar seguros. Eh, pero pues en ese sentido pues es un lugar seguro realmente. Lo que nosotros usualmente decimos a las personas, a pesar de que uno pueda estar en espacios donde digamos que se está más cerca al primer mundo, no dejan de suceder cosas, igual hay que siempre tener cuidado, relacionarse bien, saber que hay lugares en los que no hay por qué estar en horas en las que no hay nada que hacer allí, porque pues al final los problemas, no sé, de delincuencia, de drogas o de todos estos temas, pues afectan el mundo entero realmente. Entonces, pues igual hay que tener cautela en ese sentido, cuidarse pues realmente tratar de disfrutar todo lo más, en un ambiente lo más sano posible para pues que sea una experiencia obviamente acorde. Hay algo muy interesante y lo mencionábamos un poco cuando iniciamos la conversación sobre BELS digamos que comparándolo un poco con otras escuelas que se pueden encontrar en Malta y es el tema del mix de nacionalidades. Es un tema que mantiene un equilibrio bastante importante. No vas a estar en un aula con 20 personas, de las cuales 15 sean latinas, que se puede llegar a encontrar lugares así por el estilo en Malta. No es el caso de BELS, sino que realmente sí hay una gran preocupación por mantener un equilibrio en el mix de nacionalidades, lo cual por un lado va a permitir pues que la interacción con el idioma sea la mayor posible y adicional que se vive una experiencia multicultural donde usualmente cuando uno conoce personas de otros lugares pues va a conocer un poco su gastronomía, va a conocer un poco su cultura, va a conocer un poco el idioma, donde usualmente cuando uno está allí pues empieza a aprender ciertas palabras, hola, chao, mamacita, parcero, las palabras típicas que uno intercambia con otras culturas, pues entonces pues es algo que obviamente trata de mantenerse muy en equilibrio en la escuela. Después de pronto de conocer un poco lo que es Malta, su geografía y demás, hay algo importante que de hecho se estaba viendo un poco en el mapa y es que para nosotros desde Colombia usualmente los viajes se desarrollan y el más común en este momento es Bogotá, es Istambul, en Turquía, con Turkish Airlines donde básicamente se vuela Bogotá, Estambul, Estambul, Malta. El regreso es algo similar, también se puede arribar por Madrid, por París, por Frankfurt, que son como las rutas principales. Muchas veces, y como lo mencionábamos ahora, durante épocas más fuertes de la pandemia, los estudiantes debían hacer una cuarentena y usualmente pues estaban 2 semanas en Turquía, donde pues se aprovechaba obviamente para conocer Estambul, Capadocia y bueno, lugares de Turquía como tal. Recuerdo que algún día lo hablábamos con Maicon y Turquía es lo que era, de hecho Estambul es lo que era Constantinopla, así que Constantinopla. realmente hay una Yo nunca riqueza. voy a esquecer esto. Sí, creo que no lo olvidaremos. Es un tema interesante porque al final, imagínate, estamos hablando de décadas, casi que milenios de historia. Entonces, pues obviamente eso también es otro plus de estar en Malta, ¿no? Que puedes estar en Europa, puedes conseguir un tiquete y de regreso a Roma en 30, 40 euros, lo cual, pues imagínate, Roma es básicamente un museo abierto, donde cada esquina, cada detalle arquitectónico, es decir, una riqueza cultural inmensa, como lo ofrece toda Europa a nivel general, lo cual también hace muy atractivo Malta como destino. No sé de pronto si tenemos algo para complementar en ese sentido, Michael, de pronto de esta parte geográfica, que me parece genial lo que nos has compartido de Malta, pues de pronto enfocarnos en ya los programas y
precisamente esos diferenciales que nos ofrece BELS versus otras instituciones en el país. Sim. A escola é uma das mais melhores, a escola de idiomas na Índia. Oferecemos um boníssimo programas acadêmico para vosotros estudar com qualidade. Estás investindo não somente na viagem, mas também em tu educação. Então, é muito importante considerar tu investimento, tu la plata, se é melhor pagar uma escola mais barata, pero não vai aprender muito. É comprovado que quando estudiam numa escola que é acreditada, com selos de qualidade, que oferecemos para a parte acadêmica um boníssimo programa, vosotros vai avançar muito mais rápido. ¿Correcto, David? Correctísimo. So, Michael, if you feel more comfortable talking in English, don't worry. You can do it. You are doing really good in Spanish, but I of course understand that you are going to feel better talking in English. You can do it, and I can then get a summary about what you are talking to us, if you prefer. Thank As you. you prefer, my friend. You are the person invited today. I'm just worried if they are not understanding my portuñol. Se eles estão entendendo mi portuñol, yo estoy contento. Estamos entendiendo, ¿verdad? Si nos pueden decir un sí. Súper. Sí, nos entienden, perfecto. Very good. Una cosa muy importante es lo visto. Lo visto de estudiante es mucho fácil para hacer. It's very easy to apply for the student visa. At the school, we are going to handle everything. Tu não tens que se preocupar com nada de lo visto, porque lá na escola vamos fazer tudo para vós. Pero tens que ter os documentos. It's very important to have all the documents organized before you departure from Colombia. At least the main documents. The bank statement, I understand, sometimes if you are traveling the middle of the month, you need to apply for the next month. So you need to wait for the bank statement to be updated, which is fine. As long as you can get the updated bank statement online, you can print, and we are going to take care of that. The documentation is very simple. You just need to pay attention if your passport is not going to expire in 1 year, and you have everything that they require. Some students, they prefer to book the accommodation by their own, which we understand. Some people, they prefer to have a private place. We understand that. But you need to be very careful, because the accommodation needs to be licensed and authorized by the housing authorities. If the landlord, the owner of the apartment, does not do that, you won't be able to have a valid accommodation, and you won't be able to apply for your visa. Súper interesante. Entonces, ¿qué sucede? Malta se convierte en un destino súper genial también para nosotros como colombianos y muy seguramente para una extensa parte del mercado latino, porque no se necesita una visa para llegar al país. Para nosotros como colombianos solo necesitamos tener el pasaporte y podemos armar viaje para Malta sin ningún problema.
Podemos estar sin necesidad de tramitar ninguna visa hasta 90 días, 3 meses, donde podemos hacer un curso semi-intensivo, intensivo, hiper mega intensivo, es decir, como se prefiera, no hay ninguna restricción. Entonces eso es un punto súper interesante. Ahora, cuando se está buscando una estadía mayor a 3 meses, está la posibilidad de tramitar una visa de estudiante que se hace en Malta y para lo cual BELS cuenta con un equipo que va a brindar todo el soporte para la aplicación a esta visa. Esta visa de estudiante se tarda aproximadamente 4 semanas y te la van a dar por el resto de tiempo que vas a estar dentro del país. Eh, Cuando tienes esa visa de estudiante, puedes además buscar trabajo part-time, medio tiempo, y vas a poder también empezar a trabajar desde que tienes la visa de estudiante hasta que se termine la misma, que igual también puedes continuar extendiendo en dado caso que lo quieras hacer. Ahora, Michael nos comparte algo súper importante. Para aplicar a esa visa de estudiante se requieren ciertos documentos. Puntualmente, mostrar qué estás estudiando, dónde lo estás estudiando. Tener un seguro médico con las coberturas que te pide el país, que son básicamente 30.000 euros mínimo, de ahí para adelante. Demostrar que tienes un hospedaje válido, que eso es algo bien interesante que nos comparte Maicon, y es que ese hospedaje debe tener una licencia, es decir, debe estar aprobado como prestador de servicio de hospedaje. Si no lo tiene, no te sirve para la visa, ¿sí? Entonces debe ser, digamos que, autorizado y con la licencia respectiva, caso que obviamente BELS con sus opciones de hospedaje lo tiene. Y adicional a eso, debes demostrar que cuentas con la solvencia financiera para sostenerte durante el tiempo que vas a estar estudiando, que esos son básicamente más o menos 45 euros por día, ¿verdad, Michael? Sí, una cosa muy importante también, si tienes acomodación, habitación para 4 semanas, piensa, yo voy solamente pegar 4 semanas, después voy a ver alguna cosa por mi cuenta, un apartamento, ok, pero cuando aplicas para visto, tienes que tener lo contrato pronto, porque cuando aplicas para el visto, te, te pierdes la habitación. Y si tienes solamente para 4 semanas, nosotros no podemos aplicar para el visto. Es muy importante habitación. Es tan importante cuanto banco, cuanto la financiero, cuanto el seguro, cuanto la escuela. Súper, súper. Y bueno, al final eso es otro tema muy interesante de Malta, cuando empezamos a compararlo con otros destinos, los costos de lo que puedes encontrar en un paquete prácticamente todo incluido en Malta. Usualmente cuando las personas viajan al destino, sea 3 meses, 4 meses, 6 meses, usualmente realmente los tiempos son o 3 meses o 6 meses, es como la mayor elección de los estudiantes. Sin embargo, no es que sea restringido, te puedes ir 2 semanas, te puedes ir un mes, te puedes ir 2, te puedes ir 4, te puedes ir 5, te puedes ir 9. Usualmente, pues lo que toman es el paquete donde está incluido el curso por el tiempo, el hospedaje por el tiempo del curso, recogida en el aeropuerto, materiales, sí, básicamente todo lo que necesites en tu llegada a Malta. Te recogen en el aeropuerto, te llevan a tu hospedaje, obviamente vas a entender y te explicarán seguramente cómo son las reglas para mantener el espacio lo mejor posible. Y aquí viene algo muy importante y es el tema de la multiculturalidad, ¿no? Nosotros en Latinoamérica en general estamos muy acostumbrados a mantener todo en orden, pues no faltamos los que de pronto seamos un poco más desordenados que otros, pero en medio del desorden no solemos ser sucios para nada, ¿sí? O sea, todo lo mantenemos aseado. Eh,
pasa muchas veces que con otras culturas son mucho más desordenadas y quizás un poco menos cautelosas con el aseo. Y eso a veces obviamente se presta para choques culturales, que es de manejo, obviamente es de manejo. Hay algo muy importante y es que Malta tiene a su persona encargada en la parte académica, a su persona encargada en la parte de hospedaje, a su persona encargada de la parte administrativa. Hay un responsable puntual en cada área, lo cual facilita que al tener cualquier problema que se pueda presentar X o Y en determinada área, pues esté la solución muy directa con la persona pues indicada. Usualmente, y les puedo decir con completa tranquilidad y transparencia, que si se desarrolla un problema es sobre todo por el tema de esos choques multiculturales que les menciono, de pronto de temas de aseo, de desorden entre una cultura versus otra, no sé, que cocinan con demasiadas especies, que la ropa no la lavan, entonces coge un mal olor. Eso es un tema que, como les digo, es un choque multicultural sobre todo, pero pues es completamente solucionable. Las quejas académicas, hasta ahora nosotros no hemos tenido una sola queja académica con BELS, que pues al final es el principal enfoque del tema, ¿no? Poder tener esa garantía de que esta inversión que estás haciendo realmente sea recíproca en el sentido de la calidad académica que estás obteniendo. Algo que mencionaba Michael muy importante, BELS, y ya no lo va a profundizar un poco, tiene varias certificaciones que avalan a la escuela, primero para ser una institución que ofrezca programas de idiomas para estudiantes internacionales y que esos programas adicionales sean de muy buena calidad. La calidad muchas veces la miden en precisamente las calificaciones que tengan los profesores, que realmente sean profesores, y no de pronto como tomar a cualquier persona que hable inglés y venga y enseñe, ¿no? Sino que realmente muestre que tiene las credenciales necesarias para ser un profesor de inglés, que eso usualmente son certificaciones de Cambridge o ya digamos que este tipo de certificaciones, valga la redundancia, donde encuentres pues la calidad y digamos que una metodología clara en ese proceso de aprendizaje. Gracias, David, nuevamente. Déjame see, stop sharing. Esta es nuestra habitación confort. Es decir, la que queda a 3 minutos. Sí. You remember I went here. Here is the kiosk. And this is the view of the apartment. The kitchen. Living area. The common area. You can see it's very white here because of the sun and of the sea as well. And one of the twin rooms. Great. Let me share now the Este es la superior. Both are very similar. They're just a little bit more upgraded. This one. Más moderna. Mais nueva, sí. This is the living area, the twin room. Y tienen bañera. El baño. Es muy común en todas las islas. Cuando fue la primera vez para Malta, yo extrañé muchos, like, oh, no, yo no me gusta. Yo pregunté para algunos amigos si era solamente acá en nuestro apartamento o si todas las islas. No, toda la isla es muy común baño como este. Es cultural. Tienes acá la bañera, the tub. How do you say that? The tub? Bañera, ¿está bien? Bañera. And here, the small shower.
So, or you take shower, you stand up, or you sit down to take shower. But this is very, very common in Malta. Showers like that. It's not only in our residence, it's everywhere. Súper, súper. Un baño relajante en la bañera. Yes. ¿Tienes alguna pregunta, alguna cosa que quieres saber sobre el país? Para Jaime, Gladys, Kate. Maicon, de pronto, si nos puedes profundizar un poco en los programas académicos, en la oferta de programas y un poco en la estructura de los mismos, creo que sería excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta para mí? ¿Me escuchas? Sí, sí, estoy Ok. escuchando. Ok. De pronto, si nos puedes compartir un poco los programas académicos, the programs, the English program, the intensity of the programs, the structure, maybe the level, these kind of things. Nosotros trabajamos con todos los niveles de inglés. A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Solo por básico, intermediario y avanzado, influenza. Trabajamos con cursos generales de inglés, 20 y 30 lecciones. La diferencia entre el curso de 20 para el curso de 30 es que el curso de 30 lecciones tenemos 1 hora y media a más para practicar la fluencia, para conversación y para comunicación. Trabajamos con debates, trabajamos con teatro, con pequeñas discusiones para platicar más la lengua y la gramática. O foco de la fluencia es para fluencia, para comunicación. No vamos a estudiar IELTS, TOEFL, nada. Solamente comunicación, que para nosotros como latinos es muy importante y nosotros gustamos mucho de las aulas de la fluencia. Pero todas las lecciones en BELS es en la comunicativa, en la forma comunicativa. So, vai praticar inglés o tempo todo na sala de aula. Ok, great. Excelente. Sí, básicamente, ¿cuánto tiempo puede tardar una persona en pasar de nivel a nivel en los dos tipos de curso? Normalmente 8, 12 semanas. Depende del estudiante, depende del nivel. Por ejemplo, si tenemos, vamos acá, A1, A2, B1 y B2. Tú estás estudiando y es un A2. A2 es un básico pre-intermediario. Es como iniciante, pero que hablas un poco. Si tú eres un A2 mucho fuerte, casi un B1, probablemente con 8 semanas puede hacer el teste y pasar para B1. Si tú eres, por ejemplo, un A2 más fraquito, Sí, más básico, más más bajo. básico, tendrás más tiempo para estudiar, para conseguir the next level. Y hay algo importante con los idiomas y es que usualmente el nivel A1 toma menos tiempo que, por ejemplo, el nivel B1, ¿no? Pues, obviamente, la parte más básica en principio es toda la parte más gramatical,
toda la parte como esencial del idioma, y a medida que vas aumentando el nivel, pues obviamente se va llenando de más contenido, por lo cual abarcarlo pues termina siendo un poco más extenso. Pensaría yo que definitivamente el espacio más con mayor duración va a ser el B1, B2, donde más tiempo vas a demorarte de pasar una 1 o una 2, muy probablemente lo puedes lograr hasta en 12 semanas, obviamente siendo aplicado, practicándolo y todo el tema. Un B1, B2, para pasar esos dos, yo creo que puedes necesitar el doble, básicamente, unas 18 semanas más o menos, porque precisamente es la parte que más tiene contenido. Y hay algo muy interesante con lo que nos menciona Maicon, y es la parte de fluidez, ¿no? Que muchas veces lo que más nos frena con el idioma es sentirnos cómodos hablándolo. A veces es un temor, es como un temor que hay ahí infundado bastante grande. Entonces, pues soltarse en ese sentido y tener esa posibilidad de tener ese énfasis en la fluidez, vocabulario, pronunciación, pues va a ayudar a que fluya mucho más el tema del idioma. Creo que Gladys tiene una pregunta. Sigue. Hola, muy buenas tardes. Excelente información, muchas gracias. Hola, Yo tengo una Gladys. inquietud. Cuando se termina, digamos, una persona va a estudiar 6 meses, al terminar esos 6 meses, ¿qué obtiene? ¿Qué examen le hacen para ver si terminó o eso se da por nivel y si voy pasando de nivel en nivel y al final pues tengo una certificación o un diploma? ¿Cómo es eso? Gracias. Gracias, Gladys. Todos los estudiantes van a recibir un diploma cuando termina el curso. Si tienes por ejemplo, David, I'm going to speak now in Spanish or in English so I don't mess it up, okay? Ok. So, for example, each level takes between 8 and 12 weeks. If you have someone advanced which is already a C2, a C1, very, very high, you need to be almost fluent to be a C1. If you are a C1, for sure, it's not recommended to study 24 weeks to get a C2, for example, or to graduate, to finish all the level. But if you say, I want to study 24 weeks, I am already a C1. You need to study the C1 until you finish and start the C2. You only will move level if you pass the test. And this is valid for all the levels. Not only C1 to C2, but any level. To move level, you do not move automatic. You need to take the test and you need to pass the test. Otherwise, you're going to repeat the level again. Of course, we're going to help you because we don't want you to study 20 weeks the same level. But if you have difficulties, sometimes it's better to study a little bit longer in that level so you don't move levels that you are not prepared. Ok, bueno, aquí hay algo importante, y es, cuando tú llegas a Malta, los programas inician todos los lunes. Cuando tú llegas, te van a hacer un test de inglés para ver en qué nivel estás, ¿sí? Entonces, Michael nos propone un ejemplo de alguien que está en un nivel C1, o sea, ya está en un nivel avanzado, y quiere llegar a un nivel C2. Se supone o está contemplado que cada nivel para poder avanzar dura entre 8 y 12 semanas. Si tú ya tienes un nivel C1, quiere decir que todo el nivel C1 dura 12 semanas, 8 a 12 semanas, y todo el nivel C2 dura de 8 a 12 semanas. Así funciona con cada nivel. Cuando tú quieres, digamos, o sientes que estás preparado para pasar a otro nivel, debes presentar un test y pasarlo para poder subir de nivel. Vamos a poner un ejemplo más común, porque realmente no es tan común que de pronto alguien que tenga un nivel C1 quiere estudiar
tantas semanas. Se va a algo, digamos que ya muy puntual, un inglés de negocios o algo muy concreto. Normalmente vamos a tener perfiles de estudiantes que están en un promedio de un B1. Entonces, llegas, tienes un nivel B1, entre 8, 12 semanas vas a estar listo para subir al nivel B2. Eso también va a tener que ver mucho con la retroalimentación que van a tener con los profesores, donde muy seguramente te van a decir, ya estás listo, presenta el test para subir de nivel. O te van a decir, mira, todavía te falta por acá, no te apresures, todavía no lo presentes, más bien termina de pulir o esta parte que te hace falta para que puedas con certeza poder pasar el nivel, porque pues definitivamente hay que tener que pasar el test para poder subir de nivel, ¿sí? Si no se llegase a pasar, tampoco es que tengas que repetir las 12 semanas, sino que se va a organizar, van a encontrar tus falencias para darle el enfoque puntual en lo que no te fue tan bien, para que se haga un refuerzo con las semanas necesarias para que puedas subir óptimamente a ese nivel. Entonces, de nuevo el ejemplo, fuiste un estudiante súper aplicado, todo fluyó súper bien, llegas con un nivel B1, 12 semanas máximo, estás en B2, 12 semanas máximo, vas a quedar en un C2, pasas los 2 exámenes, cuando terminas tu programa te van a dar un diploma diciendo que estás en un nivel C1, al nivel que terminaste. Y vas a tener ese diploma, obviamente, de la escuela, oficialmente mostrando el tema. Si tú ya necesitas de pronto certificar tu nivel de inglés o para graduarte de la universidad acá o para acceder a algún programa de educación superior en cualquier lugar del mundo, entonces ya puedes presentar un examen internacional, un IELTS, un TOEFL, un Cambridge, un Pearson, ya dependiendo de hacia dónde quieras dirigirte. Usualmente los exámenes, pues el más globalizado en este momento es el IELTS, el académico sobre todo, que te va a dar acceso prácticamente a cualquier universidad, prácticamente de cualquier lugar del mundo. Entonces, pues está la posibilidad de que tenga la certificación de la escuela o que tenga la certificación ya de un examen internacional. No sé si respondimos tu pregunta, Gladys. Sí, muchas gracias, muy claro. Y si de pronto Jaime, Kate, Carol, ¿tienen alguna otra pregunta? Yo, I can try to speak in English. I don't know. Excellent. Excellent. Yes. That's the attitude. The class is in the morning or the afternoon, or maybe I can select the how do you say horario? Horario, sí, the timetable. Okay, the timetable. The lessons are normally in the morning. During summertime or Easter, which is, or even October, because it's kind of high season for us. So a lot of people book to travel during high season, during summer, and during Easter because they have breaks in Europe in April for 2 weeks. So we have a lot of students as well. During those high season, sometimes we do double banking, which is you may study in the morning or in the afternoon. It will depend on your level and how many students we have for your level as well. Okay. ¿Quieres que te ayude reforzando la respuesta, Jaime? Y sí, de pronto algo que me... Sí, por favor. Claro. Entonces, normalmente, y es el 80% de los casos, las clases son en la mañana de Malta, ¿sí? Durante Easter Week, que es Semana Santa, y durante el verano, que va más o menos de mayo a agosto, mediados de mayo a mediados de agosto, más o menos, que es cuando más estudiantes de Europa llegan a Malta, por lo mismo que va a estar mucho más copada la escuela, se abren ciertos niveles y ciertas clases en la tarde. Sin embargo, te añadiría ahí, porque estoy
prácticamente seguro que funciona así. No es que tú elijas si estudias en la mañana o en la tarde, sino que dependiendo de tu nivel, hay que ver si se abre la clase en la tarde o no. Pero normalmente las clases y lo estándar de la escuela es que las clases son en la mañana, de Malta, claramente, ¿no? Sí, pela manhã. Si estudias em Gozo, solamente pela manhã. Ok. ¿Tienes alguna otra pregunta de pronto, Jaime? No, por el momento no. Ok, súper. Digamos que para añadir hay algo interesante que estamos otorgando con Study Networks y es que para las personas que se inscriben al programa de inglés con BELS, sea semi-intensivo o sea intensivo, estamos obsequiando el seguro médico. Entonces, pues bueno, es un incentivo obviamente para que se animen. Es un seguro médico que les va a dar cobertura internacional, es decir, no solo dentro de Malta, sino que desde que se montan en el avión y durante todo el tiempo de su viaje van a tener cobertura en todos los lugares que visiten. En Malta, en Italia, en Turquía, en Nueva York, en Roma, en donde sea que estén, van a tener esa cobertura. Entonces, pues no nos queda más que invitarlos a que profundicen en esta información que hemos revisado el día de hoy, que organicen su asesoría con nuestro equipo, que es totalmente gratuita, los Discúlpame, guiaremos. ¿Perdón? discúlpame, ¿el seguro médico gratuito es hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Gracias. El seguro médico, vamos a tener esta promoción vigente hasta el día 31 de mayo. Mayo tiene 31, ¿cierto? 31 de mayo. Hasta el último día de mayo, para ser exactos. Entonces, pues queremos animarlos para que en estos meses que nos quedan para esta finalidad analicen obviamente la alternativa. Como les mencionamos, Maicon siempre está disponible para cualquier de pronto pregunta puntual que se genere, cualquier cosa que podamos ayudar tanto desde nuestra parte en el equipo de Study Networks como desde el equipo de BELS, siempre súper bienvenidas sus inquietudes, por básica que parezca, siempre será obviamente súper importante aclararla para que obviamente puedan disfrutar de esta experiencia al máximo. I have a question. Yes. In the department, or do Yes, we have muy internet? good. Yes. All the apartments, superior or comfort, we offer a weekly cleaning which includes change of the towels and the cleaning of your room. It also includes electricity, water, gas, and Wi-Fi. SIM card is also available at the school reception. We are not giving by the transfer. So when you arrive in the school on your first day, you ask for a SIM card. This is a prepaid SIM card, right? Yes, it's very cheap. When I was there, it was 3 months. First 3 months was €5. 5? Then it was €10 per month. It was Okay. it was very cheap. The prices might have changed. So just to make sure, when I was there last year, because it was an offer, very good offer, by the way. Exactly. Y seguro que dependerá del plan. Pero en ese sentido, Jaime, pues para profundizar, digamos, si te quedó alguna duda en la respuesta, está incluido un servicio de limpieza semanal donde cambian las toallas, donde cambian todo el tema de sábanas, pues y demás de las camas. Tienes incluido el agua, la electricidad, el gas y el Wi-Fi. Y adicional, en la escuela también vas a poder conectarte a Wi-Fi, claramente, ¿no?
La escuela pues tiene también su laboratorio con sus computadores y demás que podrás usar para tus actividades y eventualmente si necesitas para algún tipo de comunicación, pues también seguramente estará disponible para ti. Y nos menciona Michael algo muy interesante y es que en la recepción de la escuela vas a tener acceso a poder adquirir una SIM card. Ya si necesitas un plan postpago por el tiempo que estás o prepago también está la posibilidad, obviamente con el plan de datos que requieras y demás para que puedas estar comunicado con las personas que irás conociendo allá y pues obviamente también con tu familia y allegados pues aquí en Colombia. Ok, muchas gracias. No, con Gracias, mucho gusto. Jaime. No sé si tengan de pronto alguna otra pregunta. Yo por mi parte creo que me ha quedado muchas cosas más claras aún. Gracias. No, gracias a ti, Michael. Thank you very much for your good Spanish, man. You are doing really good. I So, need to study I think- more. I speak very well Spanish. Gracias, Jaime. Yes. I think you are in a B1 of Spanish. Oh, la. If I am A2, como un A2, un iniciante, tengo que, I need to improve more. I need to. But let's see if this year I can go to Colombia and stay a while there studying. You know that here you are more than welcome. Actually, I think Gladys and Jaime are from Medellin. So we are here in Bogota, my friends. So whatever you may need Claro, acá from estamos atentos en Antioquia con mucho gusto. Welcome to María. Medellin. Welcome to Medellin. Muy bueno. Tengo que estudiar, pero no sé ainda dónde voy a estudiar. Pero que sé que es en Colombia. El país, check. Puede ser un mes en Cartagena, un mes en Medellín, un mes en Bogotá, ¿por qué no? Claro, Exactamente. perfecto. Y en Pereira también. Y en Pereira. 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 Yes. I Do you heard remember about this city as well. This is the coffee region of Colombia. This is really interesting because this is plenty of activities to do around there, and also there are some cities close one from each other. So this is Pereira, Armenia, Manizales, Cali is a little bit close, and also Medellin. There are solving some issues in regards the roads and everything, but when it is going to be finalized, I think it's going to be around 3-4 hours from Medellin to Pereira. So you can enjoy a really road trip around here in Colombia. It would be amazing. I'm very excited. Thank you very much again, Michael, Gladys, Jaime, and all the people that is going to see our video. You are more than welcome to contact us and of course ask every single question in order to support you to go to Malta and study English there. Perfect. Thank you so much. Anything you guys need, and when you book your course, ask David will write a note, so he will let me know, and if I am Malta, I'll be very happy to welcome you there. Excelente. Esperemos que efectivamente puedan coincidir con vos allá y puedan ir a Café del Mar. Sí, vamos. Bueno, muchas gracias de nuevo y nada, seguimos en contacto. Bendiciones. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao.